Hola a todos. En este video vamos a conocer más detalles y las posibilidades que tendremos al trabajar con los notebooks de Python desde la plataforma Google Colaboratory. Recordemos que vamos a usar los notebooks de Python a lo largo de todo el curso. Veamos. Aquí estamos ubicados en el notebook de introducción a Jupyter Notebooks y a Google Colaboratory. Lo primero que debemos hacer, recuerden que para poder editar y personalizar como queramos este notebook, entonces vamos a crear una copia, vamos a hacer archivo, clic en archivo y clic aquí en guardar una copia en Drive. Él automáticamente va a abrir esa copia donde vamos a poder trabajar y editar. Lo primero que debemos hacer entonces es conectar nuestro entorno de trabajo haciendo clic en el botón conectar y aquí podemos ver que, como les indicaba antes, es una página web donde vamos a tener imágenes, vamos a tener títulos, vamos a tener texto, vamos a tener enlaces como este o vamos a tener texto enriquecido, digamos cursiva, negrita o este tipo de separadores. ¿Sí? Entonces vamos a entender los notebooks de Jupyter en general, no solo para Python, sino para otros lenguajes de programación también, pero nosotros nos vamos a concentrar en trabajar con los notebooks de Python. ¿Sí? Entonces vamos a entender esto como un entorno computacional interactivo, donde vamos a poder trabajar con este tipo de documentos y escribir estas páginas web, entre comillas, enriquecidas, ¿sí? Donde podemos escribir texto, títulos, imágenes, enlaces, todo esto, pero recuerden, lo más importante, podemos ejecutar código fuente, en nuestro caso en el lenguaje de programación Python, de forma interactiva. ¿Vale? Entonces, esa es la gran ventaja que nos van a permitir llevar a cabo los notebooks de Python. Y todo ello, pues como vimos antes, lo vamos a trabajar dentro de esta plataforma que se conoce como Google Colaboratory. Como vimos anteriormente también, los notebooks están compuestos por celdas, que son cada uno de estos elementos donde yo puedo escribir texto, donde yo puedo poner imágenes, donde yo puedo poner también código fuente o instrucciones en el lenguaje de programación Python. Cada que yo quiera crear una nueva celda, pues simplemente selecciono aquí si es una celda de código o de texto y él inmediatamente la va a incluir al finalizar la celda actual. Entonces, si yo doy clic aquí y digo que quiero una nueva celda de texto, pues él me la va a poner en esta parte para que yo pueda editar código. Aquí en la animación vemos ejemplos de cómo podemos crear celdas, editar celdas. Vamos a poder incluso seleccionar, por ejemplo, si yo hago clic y arrastro, entonces puedo seleccionar grupos de celda para copiarlas o pegarlas en otro notebook. Entonces, una particularidad de las celdas de texto, ustedes ven que hemos puesto en diferentes formatos, digamos, el texto que escribimos, o incluso hemos añadido imágenes y todo esto. Aquí vemos una nueva animación con el tipo de estructura que le podemos dar a nuestros notebooks. Por ejemplo, si yo quiero consultar la estructura, puedo dar clic en este botón donde me dice que me va a presentar el índice y de esa forma pues puedo ver toda la estructura que tiene este notebook. Tiene una sección, un título principal, una primera sección que se llama celdas de texto, una sección secundaria que se llama Markdown, que ya veremos de qué se trata, una segunda sección de celdas de código y unas secciones finales de recursos adicionales y créditos. Haciendo clic yo puedo navegar por el notebook de esta manera. Todo esto está escrito en un lenguaje de descripción de texto que se llama Markdown. Y este lenguaje es muy sencillo. No tenemos que volvernos unos expertos en este lenguaje para poder trabajar con notebooks, pero pues es conveniente que conozcamos algunas de las formas de escribir que tenemos a disposición que sean más comunes. Entonces, en el momento en que yo quiera modificar una celda de código como esta, entonces yo puedo hacer doble clic, ¿sí? Y
inmediatamente él me muestra el código que tenemos aquí. Para tener más espacio de trabajo voy a cerrar aquí el índice, ¿sí? Y vemos el código de cómo se genera este texto. Entonces vemos que, por ejemplo, para poner negrillas, vamos a poner el texto que queremos en negrilla dentro de este par de asteriscos al principio y al final. O por ejemplo, vamos a poner este tipo de líneas horizontales usando estos tres guiones, ¿sí? O de esta manera también funciona, poniendo tres asteriscos consecutivos. Si queremos usar texto en cursiva, como está aquí, entonces lo ponemos con un solo asterisco y lo encerramos hasta aquí, ¿sí? Negrillas, pues ya lo habíamos visto, con doble asterisco. También hay variaciones para poner las negrillas, por ejemplo, poniendo así con un guión bajo o una barra al piso, también se puede, o combinando las diferentes maneras. Esto pues no es muy recomendable porque es un poco confuso. Yo normalmente lo que utilizo para poner negrillas son este par de asteriscos, ¿sí? Por ejemplo, para que me salga esto. Para salir del modo de edición, como lo tenemos aquí, simplemente damos doble clic por fuera de ese texto o también con control enter pues no nos puede funcionar. Aquí vemos otro conjunto grande de ejemplos que quiero que pues, cada uno de ustedes lo inspeccione y lo modifique dentro de sus notebooks. Por ejemplo, cómo poner títulos, cómo poner diferentes niveles de título. Aquí vemos que va bajando el tamaño de la letra. Podemos poner documentación, como en este caso. Podemos poner viñetas o numerales o a diferentes niveles incluso. Podemos poner enlaces a sitios web o imágenes, por ejemplo. Entonces, rápidamente voy a hacer doble clic aquí para que veamos un poco el código. Estos son los diferentes niveles de títulos que tendríamos a disposición. Así se crean las secciones dentro de los notebooks, por ejemplo. Hagamos doble clic aquí. Veamos que, por ejemplo, para poner la documentación del código fuente podemos hacerlo de esta manera. Podemos poner de esta manera listas de viñetas o los numerales que veíamos antes a diferentes niveles. Lo podemos hacer de esta manera. Finalmente, los enlaces, basta con que pongamos entre corchetes cuadrados el texto del enlace y a continuación pegado entre paréntesis va a ir la dirección del enlace web donde queremos que la gente haga clic. De la misma manera vamos a poder crear imágenes también. Por ejemplo, aquí vamos a poner el logo de Python, le ponemos este signo de admiración, entre corchetes cuadrados un texto alternativo y aquí el enlace de donde está la imagen en internet. Entonces de esta manera pues nos sale esto. ¿Sí? Entonces, de esta manera, pues rápidamente pues, yo lo dejo para que cada uno lo explore y modifiquen el texto en Markdown y vean pues qué resultados obtienen. Finalmente, en cuanto a celdas de texto, dos características especiales que no es necesario profundizar mucho es que podemos incluir también código en otro lenguaje que se llama TeX, especialmente, digamos que me sirve para escribir fórmulas matemáticas, ¿sí? Como en este caso, por ejemplo, si escribimos esto, él lo va a renderizar o lo va a visualizar de esta manera para poder escribir fórmulas matemáticas de una forma sencilla. También vamos a poder incluir código en HTML, por ejemplo, este tipo de cosas, pues vamos a poderla manejar de esta manera mediante código HTML incluido dentro de nuestro notebook. Por otro lado, el segundo elemento que quiero que revisemos son las celdas de código. Entonces esas celdas de código, pues aquí vemos una animación de ejemplo donde yo escribo hola mundo y doy clic aquí y él ejecuta ese pequeño programa en el lenguaje de programación Python en este caso. Entonces aquí, por ejemplo, podemos editar este mensaje, hola a todos, por ejemplo, y yo lo puedo ejecutar, recuerden, con control enter, ¿sí? Y él cambia el mensaje, me pone aquí hola a todos, ¿sí?
Para revisar, por ejemplo, la versión con la que estamos trabajando del lenguaje de programación Python, podemos poner este símbolo que me dice que voy a ejecutar un comando especial del sistema operativo, que es este Python. Ponemos menos version para verificar la versión con la que estamos trabajando. En nuestro caso estamos trabajando con la versión 3.7.10 del lenguaje de programación Python. Finalmente, y a manera de ejemplo, vamos a mostrar aquí cómo se escribe un programa completo en una celda de código. Por ejemplo, en este caso, vamos a escribir todo un programa completo, que no se preocupen por, digamos, el significado de cada una de estas instrucciones, que durante la evolución del curso pues iremos conociendo el detalle, pero pues vamos a ingresar aquí, vamos a ejecutar este programa. Yo le doy control enter, entonces aquí me dice ingrese su nombre, voy a poner Felipe, ¿sí? Entonces me dice hola Felipe, le damos la bienvenida al curso de introducción a la programación con Python, ingrese el nombre de una fruta. Entonces me dice, me va a pedir 5 nombres de frutas, 5 restantes, entonces voy a poner pera, ¿sí? Voy a poner papaya, voy a poner manzana, voy a poner banano y voy a poner fresa, ¿sí? Y este programa lo que va a hacer es mostrarme la lista de frutas que yo ingresé ordenada en orden alfabético. Entonces me pone banano, fresa, fíjense que estas fueron las últimas que ingresé y la está poniendo aquí. Después manzana, papaya y pera. Finalmente, ya para terminar, aquí al final van a poder encontrar una lista de recursos adicionales que los invitamos a consultar para profundizar un poco más en el detalle de todas las cosas que van a poder hacer dentro de los notebooks de Python y en particular usando Google Colaboratory. Hasta pronto.